El abandono más cruel. Bajo un diluvio que limpiaba la opulencia de San Pedro Garza García, la nana doña Elena, de 76 años, fue arrojada a la calle como un perro sarnoso. Sus nietos, Emiliano y Sofía, se reían desde la ventana de la mansión, celebrando la expulsión de la mujer que los crió. ¡Válgame Dios, qué barbaridad! ¿50 años de sacrificio para un final así? El dolor era insoportable, pero la anciana nana, con su cuerpo frágil, cargaba la caja de caoba, el único secreto capaz de derrumbar el imperio del valle y castigar tanta ingratitud. El escarmiento estaba en camino. El que ríe al último ríe mejor. El ambiente en San Pedro Garza García, Nuevo León, estaba pesado, cargado no solo por la lluvia torrencial que azotaba las ventanas de la Hacienda del Roble, sino también por el peso de medio siglo de ingratitud. El reloj en la torre marcaba las 2 de la madrugada y la tormenta de otoño rugía como una protesta divina contra la escena que se desarrollaba. En el lujoso recibidor de mármol blanco, la luz fría del candelabro se reflejaba en el rostro de doña Elena Lenita, una mujer que parecía esculpida por el dolor y el tiempo. A sus 76 años vestía su mandil raído y sostenía una única maleta de fibra gastada, pero que parecía contener el peso de todo su pasado. Sus ojos, de un castaño profundo, no derramaban lágrimas. Estaban secos, fijos en el suelo, tratando de asimilar el shock del abandono. Ella era el sacrificio viviente, la sierva humilde que por más de 50 años había trocado su propia vida por un amor que la familia del Valle se negaba a darle. Del otro lado de la sala, a pocos metros, estaban los verdugos. Emiliano y Sofía del Valle, adolescentes de 17 y 16 años, apenas miraban a la mujer que los había arullado y cuidado en su infancia. Estaban envueltos en mantas de cachemira en el sofá, con la mirada fija en la pantalla de una tablet, el desinterés y la crueldad enmarcados por el lujo de la casa. Sus risas, antes amortiguadas por la distancia, ahora llegaban a doña Elena, ácidas y cortantes como el viento helado que comenzaba a colarse por la puerta lateral. Ellos habían dado la orden, aprovechando la ausencia de su padre, don Ricardo, en un viaje de negocios a Nueva York. El cuartito de la vieja será nuestra sala de cine. Que la saquen de aquí ahora. La falta de alma en sus rostros era la mayor afrenta. Para ellos, la anciana nana era un estorbo, un mueble antiguo y feo que necesitaba ser desechado para dar lugar a la modernidad y el confort. No había alma, no había lazo, solo el vacío de una juventud mimada. El capataz, un hombre con la cabeza gacha de vergüenza, abrió la puerta de servicio que daba al patio. La lluvia entró, mojando el mármol pulido y quebrando la poca dignidad que le quedaba a aquel momento. El viento gemía afuera, y el sonido de la naturaleza en furia parecía dar voz a la revuelta silenciosa de la nana. Doña Elena apretó la maleta contra su pecho. Dentro de ella, escondido bajo ropas sencillas y descoloridas, estaba el objeto más importante de su vida, la caja de caoba. Por un breve instante miró hacia la puerta, luego hacia la escalinata imponente donde 20 años antes se había despedido de la única persona que la amó de verdad, doña Isabela, la matriarca original, quien le había hecho una promesa en su lecho de muerte. Ese recuerdo le dio una fuerza inesperada, no para pelear, sino para callar y partir, como la Virgen de Guadalupe, con la fe de que la justicia, aunque tardía, vendría del cielo. Dio el primer paso en dirección a la puerta abierta, sintiendo el piso helado bajo sus zapatos desgastados. Aquel paso no era solo una salida, era el corte doloroso de todas las raíces que había plantado en ese lugar. La Hacienda del Roble, con sus paredes de piedra y sus jardines exuberantes, ahora parecía una prisión de lujo, una jaula de la que estaba siendo brutalmente liberada. Recordó haber hecho tamales para el cumpleaños de don Ricardo, de haber rezado el rosario todas las noches en el cuartito húmedo y estrecho,
pidiendo por la salud y el futuro de los nietos que ahora la echaban. La ironía de la vida era una bofetada fría. El amor que ella había dado sin esperar nada a cambio era en ese instante el combustible del dolor más profundo, el dolor del abandono familiar y la ingratitud de los hijos que nunca tuvo. El sonido de un trueno retumbó, haciendo que los adolescentes en la sala se encogieran ligeramente, pero Emiliano, con una sonrisa sarcástica, dio la orden final al capataz, en un español arrastrado. «¿Ya la sacaste? ¡Qué barbaridad! Se está tardando. Ya no queremos ni su sombra aquí». La nana escuchó, y la frase la golpeó más fuerte que la ráfaga de viento que forzó la puerta. Pero en lugar de rabia, sintió una calma gélida. Era el reconocimiento final de su invisibilidad, la confirmación de que para aquella nueva generación el respeto a los ancianos y el honor a los padres, o a quien hizo su papel, eran valores vacíos, trocados por el confort material y el egoísmo. «Ay, Dios mío», pensó ella, «válgame el cielo, la avaricia había corrompido a esos chamacos hasta el alma». La lluvia intensa lavaba la banqueta de piedra de la opulenta colonia, y la figura frágil de doña Elena desapareció bajo la cortina de agua, cargando su única maleta y la esperanza de que Dios ve todo, y que la vida daría vueltas. No tenía a dónde ir, ningún pariente que pudiera acogerla. Su vida entera había sido dedicada a aquella casa, y ahora el mundo exterior parecía vasto, frío y amenazador. Era la personificación del miedo central de su público, la soledad en la vejez, el desamparo tras el sacrificio. Pero había algo que los adolescentes no sabían, algo que estaba guardado en la caja de caoba y que cambiaría completamente el destino de la hacienda del Roble y de todos los del valle. La justicia estaba por manifestarse y vendría en manos de aquella vieja humilde a través de un secreto guardado por años que ella finalmente se vería obligada a revelar. El silencio en la sala tras el cierre de la puerta fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia. Emiliano y Sofía volvieron a sus videos, aliviados por haberse librado de lo que consideraban una mala vibra del pasado, sin saber que acababan de echar de su casa no solo a una nana, sino a la única persona que detentaba el poder sobre la fortuna y la sostenibilidad de todo su lujoso estilo de vida. Brindaron con una bebida cara, riéndose de la imagen de Lenita en la tormenta. Era la cúspide de la injusticia clara y revoltante, el momento que generaba la indignación necesaria en el espectador. La promesa de que el castigo vendría de donde menos lo esperaban, pues el que siembra, cosecha, y ellos habían sembrado la ingratitud. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. La historia de doña Elena comienza en la fría San Pedro Garza García, en México, pero el abandono familiar no tiene fronteras. Lo que sucede ahora, bajo la tormenta, es el inicio de una venganza que no será hecha con odio, sino con la fuerza de la verdad y la justicia que viene de arriba. El destino de la nana y sus verdugos estaba sellado en el papel amarillento guardado en la caja de caoba. La jornada hacia la redención y el castigo apenas estaba comenzando. La vida de doña Elena nunca fue suya, sino una extensión de la hacienda del Roble. Llegó a la casa de los del Valle, siendo aún una adolescente, siguiendo los pasos de su madre, que era costurera de la familia. Nació en la pobreza de un ejido cercano a Toluca, en el Estado de México, y trocó el olor a tierra y a frijoles hechos en el metate por el olor a limpieza y lujo frío de la gran casa de Nuevo León. Su verdadero ciclo de dedicación comenzó con el nacimiento de don Ricardo, el hijo de la matriarca, doña Isabela. Elena no fue solo su nana, fue la verdadera madre que secó sus lágrimas, le enseñó a rezar y le dio el calor humano que la ausencia y el rigor de sus padres no ofrecían.
Su cuartito en la parte de atrás, estrecho y húmedo, era su refugio, decorado solo con una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y la foto de su madre biológica, a quien nunca conoció y que partió temprano. En los años siguientes, la vida de Lenita era un ritual de amor invisible. De madrugada, preparaba el café de olla para los empleados antes de ir a rezar a la pequeña parroquia cerca de la colonia. No tenía vacaciones, ni días libres que no fuesen pasados cosiendo o bordando para pasar el tiempo. Su mayor placer era hacer tortillas a mano para el desayuno de don Ricardo, incluso cuando ya era un hombre adulto y rico, pues era la única forma de sentir que aún lo nutría. El dinero que ganaba era enviado religiosamente para el sustento de una prima lejana en Oaxaca, prueba de que la lealtad y la generosidad de doña Elena trascendían la ingratitud que la rodeaba, manteniendo sus valores sagrados de familia, aunque fuese una familia prestada y distante. La verdadera fuente de afecto en su vida fue doña Isabela, la matriarca. Isabela, mujer de fe y carácter, se había apegado a Elena, sintiendo en ella la bondad y la devoción que faltaban en su propio matrimonio, frío y por conveniencia. Trataba a Lenita no como sirvienta, sino como hija espiritual, confidente de secretos y angustias. Pasaban las tardes en el jardín, hablando de la vida en el pueblito de Elena y rezando el rosario juntas, en un rincón escondido de la inmensa casa. Fue Isabela quien le dio la caja de caoba de regalo, asegurándole que era un objeto de valor sentimental, y quien prometió que, un día, la injusticia histórica cometida contra la familia de Elena sería reparada. Esa promesa, susurrada en una tarde, se convirtió en el único tesoro de Lenita, la única esperanza de tener un lugar en el mundo que fuese solo de ella. Con el tiempo, don Ricardo creció, se casó y asumió los negocios inmobiliarios de la familia. Se convirtió en un hombre de éxito financiero, pero un fracaso emocional. Su ambición por más mansiones y rascacielos en Monterrey lo hizo descuidar su propia casa y los lazos verdaderos. Mantenía a doña Elena por pura conveniencia y un vago sentimiento de culpa que nunca se atrevía a confrontar, herencia de la promesa que le hizo a su propia madre, Isabela. Era más fácil pagar su salario e ignorar su presencia que reconocer el amor y el sacrificio de una vida entera. Para él, la nana era un símbolo del pasado, un vestigio de su madre que se empeñaba en mantener, pero sin darle el debido respeto, permitiendo que la frialdad del dinero lo dominara completamente. La llegada de los nietos, Emiliano y Sofía, debería haber sido la alegría de Lenita, pero fue su cruz. Crecieron en la burbuja de lujo y privilegio de San Pedro Garza García, rodeados de tecnología y distantes de la humildad. Para ellos, doña Elena era solo la vieja que hace el té. Jamás la vieron como una abuela, mucho menos como una persona. La nana intentó, con su dulzura, enseñarles las canciones de cuna en español y el valor de la tradición, pero ellos se burlaban de sus referencias al mole y a los tianguis, prefiriendo la comida industrializada y la cultura extranjera, cimentando el abismo de la ingratitud. Habían cambiado los valores de la familia por la superficialidad del dinero. Sofía, la nieta, era particularmente fría. Adolescente egocéntrica, preocupada solo por fiestas y ropa de marca, veía la presencia constante de Lenita como una vigilancia indeseada. Se quejaba con su padre sobre el olor a pan dulce que la nana a veces preparaba en su pequeña cocina, diciendo que contaminaba el aire de la mansión, que debía ser purificado por el aire acondicionado. Su hermano, Emiliano, era el espejo de la arrogancia. Obsesionado con videojuegos y con el control remoto de la casa, encaraba a Lenita con una mirada de desprecio, frecuentemente pidiéndole que se quitara de su camino cuando estaban en el pasillo,
como si su presencia fuese una ofensa personal a su estilo de vida superior y sofisticado, volviendo el ambiente insoportable y hostil. La injusticia cotidiana de doña Elena estaba en los pequeños actos de crueldad, ser olvidada en la mesa, que su nombre fuese mal pronunciado, ver sus cosas de devoción ser movidas o ignoradas. Su mayor sacrificio fue el silencio. Tragaba el dolor, creyendo que su sufrimiento era un acto de amor y que al final Dios recompensaría su paciencia y lealtad. Recurría a su Virgen de Guadalupe, rezando incansablemente, pidiendo no por venganza, sino por la salvación del alma de aquellos niños perdidos. Para ella, el perdón era un valor más alto que la rabia, pero esa misma mansedumbre sería explotada hasta el límite de la supervivencia humana, hasta el punto de la expulsión cruel. En aquella semana fatídica, don Ricardo viajó a Nueva York, dejando la casa bajo el mando de los adolescentes, que se sintieron dioses de la hacienda del Roble. Emiliano y Sofía se sintieron libres para imponer sus deseos más egoístas. La idea de la sala de cine surgió durante una fiesta nocturna, regada con bebidas caras y falta de respeto al silencio de la casa. Ese cuartito apestoso de la vieja tiene la mejor acústica y está lejos de nuestro cuarto, dijo Sofía riendo. La orden fue dada con la misma indiferencia con la que se pide un taxi. Saquen a la nana de ahí. Si se queja, digan que papá lo ordenó. Sabían que el padre jamás había ordenado tal crueldad, pero usaron su nombre para dar peso a la injusticia, mostrando la cobardía y el abuso de poder inherentes a su crianza. El capataz, temiendo perder el empleo y el sustento de su familia en Puebla, intentó argumentar, sugiriendo esperar el regreso de don Ricardo, pero fue amenazado por Emiliano con la pérdida del salario y con la denuncia de su situación irregular. La avaricia y el miedo vencieron a la moral. A las 2 de la mañana, bajo el diluvio, la orden de desalojo fue ejecutada. El drama alcanzaba su punto máximo. La nana, desamparada, era puesta en la calle, sin un centavo y sin tener a dónde ir, víctima de la avaricia y la arrogancia de dos chamacos que no conocían el valor de nada, mucho menos de la vida humana. La escena era el espejo de la vulnerabilidad de los ancianos, el temor que resonaba en el corazón de todas las mujeres latinas que dedicaban sus vidas a los hijos. Mientras la puerta de la hacienda del Roble se cerraba, el aire se llenó con el sonido amortiguado del llanto del capataz y de las risas secas de los adolescentes que volvían a la sala de estar. Doña Elena, ya en la calle, apretó la caja de caoba. Recordó las palabras de doña Isabela: «Lenita, este es tu seguro, es tu prueba de que la vida me dio tiempo de reparar la injusticia». Ese recuerdo era el ancla de Lenita, el motivo por el cual no se deshizo en lágrimas delante de sus agresores. Ya no era la sirvienta expulsada, era la guardiana de una verdad que la haría recuperar la dignidad robada, aquella que la familia del Valle había pisoteado. Caminó bajo la lluvia por cerca de 1 kilómetro, el viento helado de Nuevo León penetrando sus huesos. La visión de su maleta y de su mandil empapados, contrastando con las luces doradas y las rejas de hierro forjado de las mansiones vecinas, era la imagen de la desigualdad y la injusticia social, el precio amargo de su lealtad. A cada paso en la acera resbaladiza sentía el peso de todas sus noches sin dormir, de todos los sacrificios. ¡Válgame el cielo! En aquel momento no pedía venganza, sino una señal, una dirección de Nuestra Señora de Guadalupe para saber cómo honrar la promesa de su difunta protectora, la única persona que la amó de verdad. De repente, un carro se detuvo a su lado. No era un taxi ni un coche de lujo, sino una combi vieja, pintada de amarillo, usada para el transporte de trabajadores de la construcción, conducida por un chofer anciano, un ángel protector inesperado que se detuvo. Vio el desamparo en los ojos de la vieja, el mandil y la maleta, y el dolor en su postura.
«Mamá, ¿qué hace en la calle a esta hora y con esta tormenta?» «Súbase, por Dios», dijo él, un hombre simple del barrio popular de Iztapalapa, en CDMX, que se había mudado para trabajar en una obra cercana. El gesto de humanidad era un bálsamo, la reafirmación de que la bondad aún existía fuera de los muros de aquella mansión fría y que la fe en la humanidad aún podía ser restaurada. El momento exacto en que todo cambió en la vida de doña Elena comenzó con una risa, la burla cruel que resonó por los pasillos silenciosos de la hacienda del Roble, mientras ella preparaba un atole de maíz para sí misma en su pequeña estufa. Emiliano y Sofía invadieron el cuartito, los ojos brillando con la maldad fría de quien nunca conoció el sacrificio. No hubo preámbulos, ni siquiera una palabra de agradecimiento por los 50 años de servicio. Solo la orden seca, lanzada como una piedra. «Arregla tus cosas, Lenita. Tienes 1 hora para irte. Papá autorizó convertir este cubículo en nuestra sala de cine». El shock fue físico. El atole casi se escurrió de la taza de barro de sus manos y el olor dulce de la bebida se mezcló con el olor amargo y repentino de la traición. Doña Elena se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared fría de su cuartito. Sus labios temblaron, tratando de formar la única palabra que le venía a la mente. «Pero, mija, ¿por qué? ¿Dónde me voy a quedar?» Sofía revolvió los ojos con impaciencia, apretando los dedos con anillos de diamante. «No es nuestro problema, vieja. Papá dijo que ya estás muy mayor para subir y bajar escaleras. Es un favor que te estamos haciendo». La mentira, revestida de falsa preocupación, era la puñalada más profunda, una crueldad velada que buscaba justificar el acto horrendo. No solo la abandonaban, sino que usaban la fragilidad de la vejez como excusa, cambiando su presencia por un mero capricho de entretenimiento y mostrando la podredumbre del alma que había crecido en aquel lujo. Emiliano, con el desinterés estampado en el rostro, señaló la única foto que ella mantenía en la pared, la de la Virgen de Guadalupe. «Llévate a tus santos contigo. No queremos ese olor a incienso en nuestra sala de juegos». La afrenta a su fe, a su devoción inquebrantable, fue el golpe final. Para una mujer para quien la religión era el único pilar de sustento, profanar su altar era lo mismo que arrancarle el alma, quitándole su última esperanza. «Válgame el cielo». Comprendió en ese instante que el mal no era solo la ingratitud, sino la total ausencia de valores morales y espirituales en aquellos niños que ella había intentado criar y proteger, aquellas almas que el dinero y el egoísmo habían corrompido sin piedad. Los adolescentes salieron riendo, dejando la puerta abierta y el aire frío invadiendo el pequeño cuarto, un presagio de la tormenta que vendría. Lenita permaneció quieta, paralizada, observando las lágrimas silenciosas escurrirse por sus arrugas y caer en su mandil raído. Aquel cuartito, que era pequeño, húmedo y humilde, era, sin embargo, su hogar, el único puerto seguro en su vida de sacrificios. Ahora, el silencio parecía gritar el dolor del rechazo, la humillación del descarte. Se abrazó a sí misma, sintiendo el cuerpo temblar no de frío, sino de la agonía del abandono familiar, el miedo que atormentaba a su público materializándose en su vida, de forma brutal e injusta. Con un dolor lancinante en el pecho, comenzó a recoger sus pocas pertenencias. El rebozo que usaba para abrigarse en las mañanas frías, la única pieza de ropa nueva que compró en 10 años, el pequeño libro de oraciones con las páginas marcadas. Cada objeto era un recuerdo de su vida dedicada a otros, una vida desperdiciada en nombre de un amor que nunca fue correspondido. Sentía la humillación del desalojo apresurado, la crueldad del plazo impuesto que no permitía ni el luto. La escena era un bofetón, la representación de la invisibilidad que la sociedad impone a los ancianos que son descartados cuando ya no sirven a los intereses de los jóvenes.
La tormenta comenzó a caer con furia, como si el cielo también estuviera llorando la injusticia. El sonido de la lluvia torrencial amplificaba el pánico de Lenita. No tenía parientes cercanos en Nuevo León, ni amigos íntimos que pudieran albergarla. Todos sus lazos habían sido sacrificados para servir a la familia del valle. La realidad cruel la golpeó con la fuerza de un rayo. A sus 76 años estaba sola en el mundo, sin techo y sin dinero suficiente para alquilar un cuarto decente en una ciudad tan cara como San Pedro Garza García. No puede ser. El dolor de la soledad era mayor que la furia de la tormenta, la confirmación de su mayor miedo. El capataz, avergonzado y con la mirada fija en el suelo, regresó para llevársela. Doña Elena, me perdone. Ellos dijeron que si usted no se va ahora, van a tirar todo a la basura. La amenaza final era la de la pérdida de sus recuerdos, de su caja de caoba. Fue esa amenaza la que la hizo actuar. Tomó la maleta de fibra con una determinación que no tenía antes, sintiendo el peso de la caja de madera bajo sus ropas. No era el miedo a la calle, sino el miedo a perder el secreto lo que la impulsó hacia adelante, la promesa de doña Isabela, que era lo único que la mantenía viva. La escena del abandono bajo la lluvia fue la cúspide de la crueldad. Emiliano y Sofía estaban en la ventana principal, con copas de champaña en las manos, asistiendo a la salida de la nana con el desinterés de quien observa una película aburrida. Sofía hasta tomó una foto de Lenita tambaleándose en la acera mojada, riendo y diciendo que la foto era un meme perfecto. La risa insensible de ellos perforó el alma de Elena más que el viento helado. En aquel instante, supo que la ingratitud de ellos era un abismo tan profundo que sólo la intervención divina podría llenar. Al cerrar el portón de hierro forjado, el capataz susurró un último pedido de perdón y le dio a la nana una bolsa de plástico con un pedazo de pan dulce y una botella de agua. Fue un pequeño acto de bondad, un soplo de humanidad en medio de la oscuridad que le impidió desfallecer en la acera. Doña Elena aceptó el pan, pero no miró hacia atrás. Mirar hacia atrás era validar el dolor. Miró al cielo negro, buscando refugio en la única fuerza que nunca la había abandonado. Caminó sin rumbo, sintiendo el peso de la maleta y de la responsabilidad de proteger la caja de caoba. Su mandil, ahora empapado, se pegaba a su cuerpo. Pensaba en don Ricardo, el hombre que ella crió y que, por cobardía y avaricia, permitió que sus hijos cometieran tal ultraje. Él no estaba allí, pero su ausencia era su mayor culpa. Por el amor de Dios, ¿cómo un hijo que fue amado con tanto sacrificio pudo volverse tan frío y omiso, cambiando el honor de su madre de crianza por el confort de sus herederos mimados? Y fue entonces que apareció la combi amarilla, el vehículo de un trabajador, un ángel protector llamado Jesús, que se detuvo para ofrecer ayuda. Jesús vio en doña Elena no a una extraña, sino la imagen de su propia madre, doña Rosa, que vivía en Guanajuato. El calor humano de aquel extraño, su acento humilde, era un abrazo. La invitó a entrar sin hacer preguntas sobre el lujo que ella acababa de dejar o sobre la razón de estar sola a esa hora y en ese lugar, mostrando la bondad natural del pueblo latino. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. La injusticia ya fue cometida y ahora la vieja Lenita está a salvo, temporalmente, en la combi de Jesús. Pero el dolor no pasó. Sostiene la caja de caoba con más fuerza, sabiendo que la única forma de curar la herida de la ingratitud es revelando la verdad contenida allí. El destino está a punto de dar un vuelco, y la ley del retorno será despiadada con los del valle. El interior de la combi amarilla, a pesar de viejo y estrecho, era un santuario de calor y humanidad comparado con la frialdad de la mansión del valle. El chofer, Jesús Antonio,
Viendo el estado de shock de doña Elena, le extendió un termo de café de olla, cuyo aroma reconfortante de canela y piloncillo disipó un poco del frío cortante. «Tome un poco, madrecita. No me diga nada ahora. Dios la trajo a mí. Soy Jesús Antonio, y esta noche mi casa es su casa». Aquel hombre simple, un obrero que luchaba por sobrevivir, se convirtió en el ángel protector que la rica familia del Valle jamás sería, restaurando en Lenita un soplo de fe en la bondad humana que el lujo había intentado extinguir. Doña Elena aceptó la bebida caliente y el primer sorbo hizo que las lágrimas que había reprimido explotaran. El llanto era sollozante, viniendo del fondo del alma, una catarsis necesaria para lavar la humillación del desalojo. Apretó la caja de caoba en su regazo, el único lazo con su vida y con la difunta doña Isabela. Jesús, sin invadir su espacio, condujo lentamente hasta la colonia donde vivía, en las afueras de Monterrey, un barrio popular lleno de casas humildes de ladrillo y concreto, pero repletas de vida y comunidad. El contraste con la opulencia fría de San Pedro Garza García era notorio, pero el calor humano allí valía más que todo el mármol de la hacienda del Roble. Jesús la llevó a casa de su madre, doña Rosa Elena, una mujer atenta y religiosa que al ver a la nana empapada y desamparada, la recibió con los brazos abiertos. Doña Rosa le quitó inmediatamente el rebozo a Lenita, le preparó una sopa caliente de verduras y la instaló en la cama de huéspedes, encendiendo una vela al lado de su imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas desesperadas. Para Lenita, aquel acogimiento era un milagro. Estaba entre desconocidos, pero sentía más calor familiar allí, en aquellas 4 paredes humildes, que en 50 años en la mansión, donde el lujo y la frialdad sofocaban cualquier afecto. Aquella noche, el sueño de Lenita fue agitado por pesadillas. Revivía la escena de la expulsión, la risa de Emiliano, la mirada de desprecio de Sofía. Recordaba cuando don Ricardo era apenas un chamaco y ella pasaba la noche junto a su cuna cuando él tenía fiebre, cantándole nanas en su dialecto de Toluca. El sacrificio no reconocido era una herida abierta. Se preguntaba, ¿por qué dediqué mi vida? La respuesta era siempre la misma, por amor. Pero su amor había sido usado, explotado y finalmente desechado. Al amanecer, el silencio de la casa de doña Rosa era una invitación a la reflexión. Lenita abrió la maleta y sacó la caja de caoba. El objeto estaba desgastado, con los bordes pulidos por el tiempo y el uso. Dudó en abrirla. Abrir la caja significaba confrontar la verdad, significaba que su vida de servidumbre había llegado a un fin forzado. Significaba que necesitaría luchar, algo que nunca había hecho, pues la mansedumbre siempre fue su armadura. Pero, ¿qué tenía que perder ahora? Nada. Ya le habían quitado todo, excepto su fe. Sentada en la cama de doña Rosa, observando la luz tenue de la mañana de Nuevo León entrar por la pequeña ventana, doña Elena finalmente abrió la caja. Dentro, encontró los 3 ítems que la matriarca le había dado. La foto antigua y descolorida de su madre biológica, la costurera, un pequeño envoltorio de periódico y la carta amarillenta, doblada y sellada con el monograma de la familia del Valle. El corazón de Lenita latía acelerado. Era el momento de la revelación, el instante en que la esperanza volvía a brillar tras la oscuridad. El envoltorio de periódico contenía el título de propiedad de un lote de tierra. Un pequeño papel, a su nombre. Elena Socorro Mendoza, fechado 20 años atrás. Un lote de tierra en Guadalajara. Ella siempre supo de la existencia del papel, un regalo de doña Isabela, pero nunca se había interesado por el terreno, pues su vida estaba en la hacienda. Pero el papel parecía sin valor comparado con la carta.
La verdadera bomba estaba en la caligrafía elegante y temblorosa de su difunta protectora. Con las manos temblando, Lenita desdobló la carta. La fecha era de 2 días antes de la muerte de doña Isabela. El olor suave a lavanda aún estaba presente. La matriarca pedía perdón, no solo por haber forzado a la madre de Elena a vender su lote de tierra para la expansión de los negocios de la familia del Valle en el pasado, sino por no haber sido una madre mejor para don Ricardo. Revelaba que, para reparar la injusticia histórica, no solo le había dado a Elena un lote de tierra, sino que había ligado el destino de toda la hacienda del Roble a la vida de la nana. La carta continuaba, las palabras firmes de doña Isabela resonando como un sermón. Mi querida Lenita, usted es la persona más honesta de esta casa. Si usted es expulsada, si sufre abandono o ingratitud por parte de Ricardo o de mis nietos, la justicia divina se manifestará a través de este documento. Usted tiene el poder. Lenita releyó la frase, incrédula. No era solo un terreno, era un poder. No puede ser. La incredulidad se mezcló con la satisfacción moral. La ley del retorno, manifestada en el papel, era la prueba de que Dios ve todo. El dolor del abandono se transformó en una llama fría de determinación. El dilema emocional de Lenita llegaba a su fin. Ya no podía perdonar incondicionalmente. La justicia era necesaria no para sí, sino para honrar la memoria de doña Isabela y enseñar una lección a aquellos jóvenes crueles. Si la injusticia había sido cometida bajo la lluvia, la retribución vendría bajo el sol. Se levantó de la cama, abrazó la imagen de San Judas Tadeo y supo que necesitaba encontrar al antiguo abogado de la familia, el único que podría validar la voluntad de la matriarca. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la hacienda del Roble, la vida de Emiliano y Sofía seguía sin la sombra de Lenita. Estaban felices con el nuevo espacio, comprando equipos caros para su sala de cine privada. Se burlaban de la vieja, imaginándola durmiendo en un banco de parque. Ni siquiera pensaban en la nana, tan absortos en su propia riqueza y lujo. ¡Qué barbaridad! La ceguera de ellos era total, la arrogancia, absoluta. Habían cambiado el amor de la nana por el placer momentáneo, pero el lujo de ellos estaba a punto de desmoronarse. Don Ricardo, en Nueva York, recibió una llamada alarmante. No era sobre negocios, sino sobre problemas jurídicos serios involucrando el mantenimiento y los costos operativos de la hacienda. Él ignoró, irritado, pensando que era un error de contabilidad. No sabía que el engranaje de la justicia había sido accionado y que el acto cruel de sus hijos había activado una cláusula secreta que ligaba el corazón de la fortuna del Valle a la dignidad de la nana. Doña Rosa, viendo la determinación en los ojos de doña Elena, preguntó, «Madrecita, ¿qué va a hacer?» Lenita apretó la carta, la calma regresando a su voz. «Voy a hacer lo que doña Isabela siempre quiso. Voy a hacer justicia. No por mí, sino para que su memoria sea honrada y para que los niños aprendan que el respeto es el mayor tesoro». La frase era un himno a la dignidad. Ella era la mujer simple que se revelaba próspera, no en dinero, sino en poder moral. Si crees que el perdón es posible en casos así, pero que la justicia es necesaria, escribe amén en los comentarios. La carta en la caja de caoba es el ángel protector de doña Elena y el castigo de los del Valle. Ahora que el dolor fue procesado, es hora de la acción. La ley del retorno nunca falla y la arrogancia será castigada con la pérdida total del confort que tanto aprecian. La revuelta se está formando. La primera acción de doña Elena, tras la noche de catarsis y el acogimiento por doña Rosa, fue buscar la antigua firma de abogados que manejaba los negocios de la familia del Valle. A la mañana siguiente, amparada por Jesús Antonio, que la llevó en su vieja combi hasta el centro concurrido de Monterrey,
Ella apretaba la caja de caoba como un escudo. El documento más importante era la carta. Ya no era la vieja nana, sino la portadora de una verdad que había sido enterrada por 20 años junto con doña Isabela. El miedo aún existía, pero era superado por la necesidad de honrar a la única persona que había reconocido su dignidad. En el despacho, en un rascacielos frío y moderno, pidió hablar con el abogado senior, don Javier Torres. La secretaria, joven e impaciente, intentó despacharla, viendo solo a una madrecita vestida con ropas humildes y mandil raído, completamente fuera de lugar en aquel ambiente de lujo corporativo. «Mija, dígale a don Javier que la señora Elena Socorro Mendoza, portadora de la última voluntad de doña Isabela del Valle, necesita hablar con él ahora. Es urgente». «Por Dios». La mención a la matriarca fallecida y a la última voluntad de la jefecita hizo que la secretaria dudara y, a regañadientes, hiciera la llamada interna, sintiendo que había algo muy serio e inesperado en aquella mujer simple. Don Javier, un hombre anciano y serio, que había conocido a Elena desde que era una chamaca en la casa, la recibió con sorpresa y respeto. Al verla con la maleta de fibra y el mandil, sintió la punta de la injusticia. «Lenita, ¿qué pasó? ¿Dónde está don Ricardo?», preguntó él, la voz llena de preocupación. Doña Elena no lloró. Colocó la caja de caoba sobre la mesa de caoba lustrada, un contraste cruel entre la simpleza de ella y el lujo del despacho, y le entregó la carta amarillenta y el título de propiedad del lote de tierra. «Don Javier, me echaron. Emiliano y Sofía me arrojaron a la calle en la tormenta. Esta es la hora de cumplir la voluntad de doña Isabela». El abogado leyó la carta en silencio, su expresión volviéndose cada vez más tensa. La caligrafía de doña Isabela era inconfundible y el contenido devastador. La matriarca no solo le daba el lote de tierra en Guadalajara, que por su ubicación estratégica se había revalorizado exponencialmente, volviendo a Elena una mujer próspera sin saberlo, sino que revelaba el mecanismo de la justicia divina. Doña Isabela había creado un fideicomiso de mantenimiento para la hacienda del Roble, y la administradora única era Elena Socorro Mendoza. Si la administradora era expulsada por cualquier heredero, el fondo sería inmediatamente congelado y revertido a una fundación de caridad para ancianos. Don Javier se quitó las gafas y miró a Elena con asombro y admiración. «¡Válgame el cielo! Lenita, usted no es solo una nana, usted es la guardiana de la casa». Sin su firma, sin su administración, la hacienda del Roble se convertirá en un elefante blanco sin dinero para pagar la electricidad, los impuestos, los empleados o siquiera el café. La revelación era la revuelta esperada, el reconocimiento del sacrificio transformado en poder. La vieja nana humillada era, en realidad, la detentora de las riendas financieras de la opulenta familia, una ironía del destino que la justicia divina había preparado cuidadosamente. La sorpresa de Lenita era genuina. Ella siempre supo del lote de tierra, pero no del fondo, ni de la cláusula secreta. Doña Isabela había escondido su verdadero poder para protegerla de la avaricia de don Ricardo. El abogado explicó que el fondo era vitalicio y que la expulsión de Elena era la prueba necesaria para activar el mecanismo de congelamiento. La injusticia cometida por los jóvenes se había convertido en el gatillo para la caída de toda su fortuna. La ley del retorno era implacable. El abogado, sintiendo la indignación por la traición a doña Elena, actuó rápidamente. Tomó el teléfono y, delante de Lenita, activó las órdenes judiciales necesarias. Llamó a los bancos, al contador y a la compañía de electricidad. No podía permitir que el último deseo de doña Isabela, una mujer que valoraba el honor y el respeto, fuese ignorado por jóvenes mimados y un hijo omiso. La justicia no se haría con venganza, sino con la ley. Don Javier le dijo a Elena: «Lenita, usted no necesita hacer nada. Solo firme aquí. Su castigo comenzará en pocas horas».
Doña Elena firmó los documentos, sintiendo una paz extraña. No sentía odio, solo la satisfacción de que el mal sería castigado. El objeto clave, la carta, había cumplido su propósito. Salió del despacho acompañada por Jesús, que la esperaba en el calor de la combi, ahora con una expresión de reina, aunque aún vistiese el mandil. Algo grande estaba a punto de cambiar. La vieja nana humilde estaba volviendo a San Pedro Garza García, no para pedir, sino para exigir, y la esperanza de un final feliz redentor estaba más cerca que nunca. Mientras doña Elena y Jesús Antonio se dirigían de vuelta a San Pedro Garza García en la vieja combi, la vida en la hacienda del Roble comenzó a desmoronarse con la velocidad de un terremoto. La primera grieta vino con la falta de energía. En medio de los preparativos para la nueva sala de cine, las luces se apagaron súbitamente, sumergiendo la lujosa mansión en una oscuridad total. Emiliano gritó, irritado, pensando que era solo un fallo local, e intentó llamar a la compañía. El teléfono, sin embargo, estaba mudo. La línea también había sido cortada. Sofía, en el piso de arriba, intentó acceder a Internet para quejarse en las redes sociales, pero el Wi-Fi estaba muerto. El pánico comenzó a instalarse. No sabían vivir sin la conveniencia tecnológica que el dinero les compraba. Emiliano, bajando las escaleras a tientas en la oscuridad, tropezó con un jarrón de porcelana carísimo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Gritó de rabia, pero el sonido vacío de la casa oscura amplificaba el miedo. Esto solo puede ser obra de algún empleado vengativo. ¡Qué barbaridad!, dijo él, sin imaginar la verdadera causa. El capataz apareció temblando. Señoritos, los otros empleados se fueron. Recibimos un comunicado del banco. Nuestros salarios fueron bloqueados. El fondo de mantenimiento de la casa fue congelado. No hay dinero ni para agua potable. La noticia golpeó a Emiliano y Sofía como un puñetazo. Sin empleados, sin electricidad, sin agua y, lo más importante para ellos, sin internet, la hacienda del Roble se transformó en una prisión fría e inútil. Un monumento a su propia arrogancia, la punición material que la matriarca había planeado. El desespero alcanzó el clímax cuando don Ricardo, recién llegado de Nueva York, abrió la puerta de la casa. En lugar del lujo y el confort que esperaba, encontró la oscuridad, el frío y a sus hijos en pánico, rodeados de velas y migajas de comida. Sofía corrió hacia su padre, llorando histéricamente. «Papi, la casa se paró, no tenemos luz ni internet. Esa vieja desgraciada nos maldijo». Don Ricardo, un hombre acostumbrado a controlarlo todo, estaba en shock. Inmediatamente llamó al banco y al abogado de la familia, don Javier Torres. Don Javier, cumpliendo su promesa a Lenita, fue implacable y frío al teléfono. «Ricardo, sus hijos expulsaron a doña Elena en la madrugada y bajo la lluvia. Eso activó la cláusula 34B del fideicomiso de mantenimiento, establecido por su madre, doña Isabela. El fondo fue congelado y será revertido a una institución de caridad. La administradora, Elena Socorro Mendoza, tiene poder total sobre los activos vitales de la casa. Usted no puede pagar la luz, Ricardo. Usted no puede pagar nada». La revuelta era brutal y completa. Don Ricardo sintió un escalofrío en la espalda que no venía de la falta de calefacción, sino del reconocimiento de su propia omisión. Su cobardía al no proteger a la nana, el amor de su infancia, le había costado su propia fortuna. Finalmente comprendió las palabras de su difunta madre. La dignidad de Lenita era el cimiento de su riqueza. Ahora, la casa estaba maldita por la ingratitud de sus herederos. Emiliano, oyendo la conversación de su padre, gritó, desesperado: «¿Entonces la vieja es la dueña de la casa? ¿Es rica?» Don Ricardo sacudió la cabeza derrotado. «No exactamente rica, hijo, pero tiene el poder de llevarnos a la bancarrota total. Ella es la llave de todo.
La arrogancia de los jóvenes se transformó en miedo líquido. El placer de la sala de cine se había convertido en la pesadilla de perderlo todo, la punición exacta para su avaricia. Mientras la familia del Valle se sumergía en el caos y el desespero, la combi de Jesús se acercaba a la colonia. Doña Elena, en el asiento del pasajero, sentía la trepidación del motor y la vibración de su propia fuerza interior. No sentía la alegría de la venganza, sino la paz de la justicia siendo hecha. Ella había activado el mecanismo y la ley del retorno estaba en pleno curso. El papel amarillento de la caja de caoba demostró ser más poderoso que todo el dinero del sector inmobiliario de don Ricardo. Jesús detuvo la combi discretamente cerca de la entrada de la Hacienda del Roble. La oscuridad y el silencio de la mansión eran la prueba de que don Javier había actuado. «¿Qué vamos a hacer ahora, madrecita?», preguntó Jesús. Lenita sonrió, una sonrisa pequeña, pero determinada. «Ahora, hijo, les vamos a mostrar el valor del respeto». Bajó de la combi, sosteniendo la maleta y la caja de caoba, el mandil limpio y planchado por doña Rosa. No estaba volviendo como sirvienta, sino como la administradora de la justicia. Un vecino, curioso por la oscuridad en la mansión, vio a la vieja nana y al chofer de la combi. No entendió, pero vio la dignidad en la postura de Lenita. Doña Elena tomó su medalla de Nuestra Señora de Guadalupe en el cuello y la besó. «Con el favor de Dios», susurró ella. La caminata de vuelta al portón de la hacienda era el clímax de su jornada, la reversión de su humillación. Don Ricardo, en desespero, vio la luz del faro de una vieja combi amarilla acercándose a la entrada. Espió por la ventana oscura, y entonces vio la figura que había sido expulsada en la tormenta. Lenita, de pie, iluminada por la luz de la calle. El shock fue total. Su nana, la mujer que él descuidó, era la responsable de su ruina. La revelación estaba completa. La humildad se había vuelto el mayor poder. La tensión era palpable. La vieja nana volvía al lugar donde fue humillada, no para pedir, sino para dictar las reglas. La historia estaba a punto de entregar la satisfacción moral que el público tanto anhelaba. La justicia divina se manifestaba con precisión. La ingratitud había cavado un agujero, y ahora la dignidad de Lenita era la única pala capaz de sacarlos de ahí. Doña Elena se detuvo frente al portón de hierro forjado de la Hacienda del Roble, ahora totalmente oscuro y frío, un símbolo de la decadencia repentina. No necesitó tocar. Don Ricardo, desesperado y humillado, abrió el portón él mismo. La encaró en la oscuridad, la luz tenue de la calle reflejando su rostro pálido y derrotado. Vio la maleta, la caja de caoba, y detrás de ella, Jesús Antonio, el chofer humilde que se reveló su protector. El poder había cambiado de manos, y la inversión de papeles era total. «Lenita, por el amor de Dios», imploró don Ricardo, su voz embargada por la vergüenza y el pánico financiero. «Perdóname, yo no sabía que mis hijos harían esto, te lo juro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué congelaste la cuenta?» Su pregunta era la prueba de su ceguera. Él aún pensaba en dinero, no en el dolor que causaron. Doña Elena mantuvo la compostura, su voz suave, pero firme, resonando en el patio oscuro. «Usted lo sabía, Ricardo. Usted sabía que su madre, doña Isabela, me amó y me prometió justicia. Usted me vio como su empleada, pero su madre me vio como su honor». En ese momento, Emiliano y Sofía aparecieron en la puerta de la mansión, vistiendo ropa cara, pero visiblemente sucios y asustados por la oscuridad y la falta de confort. Al ver a la nana de vuelta, el desespero se transformó en furia. «Vieja, ¿tú hiciste esto con nosotros? ¿Destruiste la casa? Voy a llamar a la policía», gritó Emiliano dando un paso amenazador. La mirada de doña Elena lo detuvo, una mirada que cargaba la autoridad moral de una vida de sacrificio.
«Mijo, usted puede llamar a quien quiera», dijo ella con una calma que desarmó al joven. «Don Javier Torres, el abogado, tiene todos los documentos. Ustedes me echaron de la única casa que conocía, me quitaron mi dignidad y se burlaron de mí en mi vejez». La cláusula 34B fue activada. La hacienda y su fondo de mantenimiento ahora están legalmente ligados a mi permanencia y respeto. No me amaron, pero van a tener que respetarme. La revelación completa del poder de la nana silenció a los adolescentes, que retrocedieron, entendiendo finalmente la gravedad de la qué barbaridad que habían cometido. Don Ricardo, entendiendo que su fortuna estaba en juego, tragó el orgullo y se arrodilló en la acera mojada, delante de la mujer que él había descuidado. «Lenita, te lo ruego, descongela el fondo. Prometo que volverás. Prometo que tendrás el cuarto más grande, el mejor trato. Perdóname, por favor, por las almas de tus padres y de mi madre. Perdona mi omisión». Era la humillación total del hombre rico, rendido por la fuerza de la justicia. Doña Elena lo miró largamente sin odio, pero con la tristeza profunda de quien asiste a un error fatal. «No volveré para servir, Ricardo. Volveré para negociar su salvación». Se volteó hacia Jesús Antonio, su ángel protector, y le pidió que esperara. Le entregó la caja de caoba a don Ricardo. «Ábrala. Mire lo que su madre me dio. Es el último lazo con la decencia que existía en esta casa». Don Ricardo abrió la caja, encontrando la foto de la costurera, el título de propiedad del lote de tierra, ahora valiosísimo, y, lo más importante, la carta de su madre, Isabela, que pedía perdón a Lenita. La lectura de la carta, que revelaba el verdadero peso de su omisión, fue el clímax emocional para él. El dinero no lo había arruinado. Fue la falta de honor. En aquel instante supo que la nana no era su enemiga, sino la única oportunidad de redención que él y sus hijos tendrían. La escena de la familia del Valle, reunida en la oscuridad y en el frío, confrontada por la dignidad inquebrantable de doña Elena, era la victoria moral del público. La vieja humilde había conquistado su venganza sin derramar una gota de odio, sino con la fuerza de la verdad y de la ley. A partir de aquel momento, la nana ya no era la invisible, era la única luz que podía reencender el futuro de aquella familia. Doña Elena no aceptó volver a la hacienda del Roble, ni cedió a la tentación de usar su poder para oprimir a don Ricardo o a sus nietos. Utilizó su nuevo estatus legal y el poder del lote de tierra revalorizado en Guadalajara para asegurar su jubilación en paz y dignidad. Con la ayuda de don Javier, vendió el terreno, asegurando una cantidad que la libraría de cualquier necesidad financiera por el resto de sus días. Podía finalmente vivir para sí, honrando el sacrificio de su juventud. En cuanto a la familia del Valle, doña Elena impuso una condición para liberar el fideicomiso de mantenimiento de la hacienda y evitar la bancarrota total de don Ricardo. Exigió que Emiliano y Sofía donaran el 50% de su mesada anual a la misma fundación de caridad para ancianos que doña Isabela había nombrado en la cláusula. Más que dinero, era una lección de humildad y de caridad forzada. Don Ricardo se vio obligado a aceptar, y los jóvenes, sin el internet y el lujo inmediato, tuvieron que trabajar en casa barriendo los pasillos oscuros, sintiendo en carne propia lo que es vivir sin las comodidades que despreciaban. Doña Elena se despidió de Jesús Antonio y doña Rosa Elena con abrazos cálidos, prometiendo visitarlos en su nueva casa en Morelia, donde viviría en un pequeño y soleado apartamento, cerca de una parroquia tranquila. La nana humillada encontró la paz y la prosperidad merecidas, y la familia del Valle, aunque recuperó la riqueza, nunca más fue la misma. Fueron marcados por el dolor del abandono que causaron y por la punición que vino, no del odio, sino de la dignidad que les fue impuesta. La historia de doña Elena y la caja de caoba prueban que el dinero puede comprar comodidad,
pero jamás el respeto y el amor verdadero. La ingratitud y el desprecio siembran la pérdida y el sufrimiento, pero la verdadera justicia es la retribución que restaura el honor y enseña la humildad. Si valoras a tus padres y la justicia divina, deja tu comentario y comparte este mensaje. Dios nunca abandona a sus hijos, y el que siembra amor, incluso en tierras ingratas, al final cosecha la redención.